¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con magmatismo de rift continental. Para ello paso a compartirles. Bueno, los rifts continentales en este ambiente geotectónico es donde encontramos el magmatismo alcalino, lo cual no significa que también hay abundancia de lo que son basaltos de inundación que vimos en la clase anterior. O sea que ocurren estas dos series, pero en particular el gran volumen de magmatismo alcalino se produce en el ambiente de rift continental. El volumen de los magmas emitidos en los rifts intracontinentales es alrededor del 3% del volumen total del volcanismo activo de nuestro planeta. El estudio de este magmatismo alcalino de los rifts continentales es de gran importancia, es de gran interés para nosotros porque de alguna manera es una consecuencia de los movimientos distensivos que afectan a la litósfera y que en determinados casos pueden ser el inicio de la formación de nuevos espacios oceánicos, ¿sí? Bueno, además, porque aportan valiosa información petrogenética acerca de las fuentes de los magmas producidos y particularmente sobre la interacción de componentes litosféricos y astenoféricos durante el proceso de rifting. Finalmente, también es muy importante la gran variedad de litologías generadas en este tipo de magmatismo, y porque es muy elevada, es muy variada la litología, y algunas de ellas, por ejemplo, como las carbonatitas, son exclusivas de este ambiente geotectónico. Bueno, como hemos dicho, el magmatismo alcalino compone un espectro extremadamente diverso de magmas que se encuentran predominantemente en las regiones anorogénicas de intraplaca de los terrenos continentales, ¿sí? Las rocas alcalinas, como decíamos, tienen una complejidad extrema. Se encuentran en varios entornos tectónicos pero en general los tres ambientes principales son los rifts continentales, de los cuales nos vamos a ocupar nosotros en esta clase, ambientes de intraplaca continental y oceánico sin claro control tectónico y en zonas de subducción, pero particularmente en las configuraciones de retroarco o trasarco, ¿recuerdan? O en las etapas decrecientes de la actividad. Bien, el magmatismo alcalino relacionado con rift intracontinental se encuentra representado en numerosos sectores del planeta con actividad reciente, como podemos observar en este mapa que tenemos acá. Bien, tenemos, por ejemplo, en Europa Central, acá tenemos señalado el rift de Europa Central, el 2 es del Basin and Range en Estados Unidos, el 3 también allí es de Río Grande, el 4 es el del lago Baikal, el 5 es el rift del este africano, del cual en particular nos vamos a ocupar, el 6 es el de Nigeria-Camerún, el 7 es el del sudeste australiano y el 8 es el del Mar Rojo. Bien, bueno. Nosotros, como vemos acá, estos son los ambientes de rift continental activos en el planeta, ¿sí? Pero el registro geológico nos presenta también el testimonio de rifts continentales antiguos, como por ejemplo el rift de Oslo en Noruega, que es de edad pérmica, el magmatismo de Monterey-Cham Province al noreste de Estados Unidos, Canadá, que es de edad mesozoica, o el de la provincia de Gardar en Groenlandia, que es precámbrico. O sea, como que también hay registros de estos
continentales, intracontinentales, que son antiguos y que por su extensión, continuidad y desarrollo, el mejor conocido de todos estos sistemas de rift es el que afecta el este de la placa africana, es el rift del este africano, que ha permanecido activo durante la mayor parte del Cenozoico y que continúa en la actualidad. Por eso es el que vamos a ver. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos representados movimientos de las placas en un borde constructivo en el Mar Rojo, y también acá tenemos en el Valle del Rift africano. Con el tiempo, el este de África se va a separar, se va a desmembrar este sector, ¿sí? Tal como lo hizo la península arábiga en el Mar Rojo. Y bueno, acá tenemos un esquemita de este proceso de apertura, ¿no? De separación de masas continentales. Bien, después tenemos acá la formación de los modelos, ¿no? Para el desarrollo de los rifles intracontinentales. ¿Cuál es el contexto geodinámico? Nosotros vamos a ver acá que la formación de un rift continental supone el desarrollo de procesos de extensión de la litósfera que llevan asociados un ascenso de la astenósfera y, por supuesto, por ende, un aumento del flujo térmico, ¿sí? Entonces, nosotros acá en este esquema hemos representado lo que sería el modelo de un rift inactivo, y en la parte inferior del otro esquema, donde vemos un modelo de pluma astenoférica, que es la que propone White y Mackenzie, han tomado como modelo el manto que subyace a las islas de Cabo Verde. Las temperaturas en este esquema están representadas en grados centígrados respecto a la temperatura del magma, de la astenósfera adyacente. Bien, ¿cómo es esto del modelo del rift inactivo? Acá nosotros, como dijimos, hay un ascenso de la astenósfera, hay una anomalía térmica en el manto y se desarrolla un movimiento ascensional del mismo, que estaría facilitado por estas plumas astenoféricas. La temperatura acá es superior en 100, 150 grados centígrados respecto a la del manto circundante, ¿sí? Entonces, como ese sector de astenósfera de mayor temperatura que está ascendiendo va a tener menor densidad y en consecuencia va a haber un desarrollo de un movimiento ascensional de la astenósfera, ¿sí? En este modelo de rifting, la elevación de la astenósfera provoca una elevación regional de la corteza, un abovedamiento, una formación de un domo que puede tener un radio de 200, 800 kilómetros y una elevación de medio kilómetro a 3 kilómetros aproximadamente. Esto condiciona, por supuesto, un estado de esfuerzo extensional de tipo radial, ¿sí? Bueno, eso sería entonces el modelo de rifting activo al que lo vinculamos con la intervención, con la participación de una pluma astenoférica. Bien. Bueno, pero después también está el otro modelo, según Kim y Wilson, que es el modelo de rifting pasivo. En este modelo de rifting pasivo, fíjense ustedes que está regido por el desarrollo de un sistema de fuerzas, de un estado de fuerzas distensivo de la litósfera, que conduce a que la litósfera se va adelgazando, como vemos acá, se va estirando, y eso hace esa descompresión provoca que haya también un ascenso de la astenósfera, ¿sí? Esta elevación de la astenósfera puede
producir un ligero movimiento ascensional de la corteza que genera un abombamiento pero muy local, no tiene las dimensiones que dimos recién para el caso del modelo de Rifting activo. Aquí es muy local ese abovedamiento, porque es a consecuencia de estas márgenes del rift que se elevan, ¿no? Ese sistema de fracturas que se eleva, ¿sí? Bueno, esos serían los modelos. Bueno, lo que a nosotros nos importa acá es que la secuencia de eventos esperables según cada uno de estos modelos de rifting que estamos viendo, es muy distinta para un rifting activo que para un rifting pasivo. Por ejemplo, para un rifting activo, nosotros tendríamos un abombamiento regional seguido de vulcanismo y luego la formación de una depresión central. En el caso de un modelo de tipo rifting pasivo, la secuencia sería por el contrario. La formación de la depresión central, ¿sí? Un abombamiento muy local y luego el vulcanismo. Fíjense, la secuencia de los procesos es muy diferente en un modelo y en otro modelo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los productos del magmatismo en las zonas de rift continental. Hay elevada variedad de productos, como hemos dicho, tanto intrusivos como volcánicos. Los productos intrusivos, o sea, las rocas intrusivas o los cuerpos intrusivos, son raramente observables en las zonas de rift activas. Y su estudio se puede abordar en los complejos alcalinos antiguos, expuestos por los procesos erosivos, como dijimos hoy que había algún registro de rifting antiguos, como podrían ser el de Oslo, el Graben de Oslo en Noruega, en la provincia de Gardar, en Groenlandia, en Egipto, el complejo de Abu Ghruib, donde ahí sí podemos ver sienitas, como dijimos, como cuerpos intrusivos, ¿no? De plutones pequeños, ovoidales, de sienitas feldespatoídicas, de granitos de feldespato alcalino y una amplia variedad de foiditas, ¿sí? En estos rifting antiguos. Bueno, los productos volcánicos en la zona de rifting. Aparecen 4 líneas composicionales que están muy bien representadas en las zonas de rift de actividad reciente. Esto es, tenemos rocas de afinidad alcalina, tenemos rocas transicionales o débilmente alcalinas para otros autores, rocas toleíticas, rocas ultraalcalinas y carbonatíticas, que también son las que consideramos las fuertemente alcalinas. Bien, los 3 primeros grupos composicionales, la mayor parte del magmatismo de rift intracontinental activo se sitúa geológicamente en relación con el rift del este africano. Vamos a ver ahora la descripción de los principales tipos litológicos y series representadas, basándonos en datos disponibles de este sistema de rift. Bueno, por eso acá nosotros lo que vamos a ver en esta diapositiva, que tenemos una representación de una serie de análisis químicos, como podrán ver, de las rocas volcánicas del rift del este africano. Entonces, como vemos acá, nosotros tenemos 4 series, 1, 2, 3, 4, tenemos una serie alcalina, una serie ultraalcalina, una serie transicional de riolita basalto y la serie 4 que tendría que ver con lo que son las asociaciones toleíticas, los basaltos de inundación que estábamos hablando. Bien, entonces, para la serie alcalina tenemos 2 muestras, pero en realidad estas muestras, generalmente la muestra 1, por ejemplo, es el promedio de 32 muestras de basaltos alcalinos de Kenia. ¿Sí? La muestra 2 es un promedio de fonolitas, ¿sí? Para las rocas alcalinas. Fíjense ustedes la relación de álcali que tienen, la cantidad de sílice y fíjense cuál es el mineral normativo que tienen. Uno no tiene nefelina normativa y la fonolita tiene nefelina normativa. Por ejemplo,
Ahora nosotros vamos a hacer un pantallazo rápido, ustedes después minuciosamente van haciendo estas observaciones, ¿de acuerdo? Porque obviamente cuando las ploteen en un diagrama van a caer en el campo alcalino, ultraalcalino y transicional y toleítico, por supuesto. Como dijimos, hay una gran variabilidad litológica y de series. Bien, para las series 2, que decimos que son las ultraalcalinas, tenemos, por ejemplo, la muestra 3 es un promedio de las fonolitas de Kenia. Fíjense también acá en cuanto a la norma que tienen nefelina normativa. La muestra 4 son las melilinitas del oeste del río, pero ¿sí? Van a ver ustedes acá en las referencias que dice KM, que se refiere a los autores, que son Kapunzu y Moore, y después la B larga que se refiere a Baker, que son las personas que han trabajado con estos análisis químicos, ¿sí? Bueno, ahora seguimos dentro de la serie ultraalcalina. Para las muestras 5 son las leucititas, también de la parte oeste del Rif. La muestra 6 es el promedio de 55 fonolitas de Uganda. Bien, ahora la serie 3, que son los basaltos transicionales, que tenemos riolitas y basaltos, ¿sí? Que son la serie transicional, donde tenemos riolitas y basaltos. Tenemos la muestra 7, que es un promedio de 31 basaltos transicionales. La muestra 8 es el promedio de 40 traquitas, ¿sí? La 8 son 40 traquitas. Y la muestra 9 son antelleritas. Y la 10 son comenditas. Fíjense ustedes que en la clasificación de las rocas que dio el doctor Aragón tienen todos los pasos para llegar a este tipo de rocas, de riolitas, son pantelleritas o comenditas, ¿sí? Están todos los pasos a seguir. Igualmente ahora les pongo un listado de todas las rocas que son comunes en estos ambientes de río. Bien. Después, por último, nos queda la serie 4, que dijimos que era la toleítica, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que la muestra 11 es el promedio de 26 basaltos toleíticos. Fíjense que este toleítico, por supuesto, como debe ser, no tiene nefelina normativa porque pertenece a la serie subalcalina. Bien, bueno, este esquema es como para que ustedes vayan razonándolo y ubicándolo en los distintos campos clasificatorios. Bien, bueno, como les dije, nosotros vamos a ocuparnos del Rif del Este Africano porque es el que está activo y porque tenemos bastante información. Bien, bueno, fíjense acá, nosotros estamos en este sector de África, del este de África, que es la región de los Grandes Lagos, esto es la zona del Rif, es el Rift Valley africano, donde existe esta gran depresión, ¿no es cierto?, cuyo fondo está ocupado por lagos y cerca de ellos volcanes como el Kilimanjaro, que acá he agregado esta fotografía, y también el monte Kenia, ¿sí? El continente africano, de alguna manera podemos decir que se está desmembrando, está en un proceso de apertura de dos partes y que dentro de millones de años en esta zona seguramente se va a formar un mar estrecho que va a separar este cuerno de África del resto del continente. El Mar Rojo, acá tenemos, es un mar estrecho que está formado por la separación de África y la península arábiga debido a la actividad de esta dorsal, sí, que continúa creciendo y por supuesto que sigue la expansión, ¿sí? Bien, bueno, acá en el esquema que lo habíamos visto antes tenemos las fracturas del Rif, tenemos la extensión del vulcanismo en los dos brazos, fíjense, el brazo del este y el brazo del oeste, tenemos los cratones por los que va bordeando el Rif, ¿sí? Y bueno, y por supuesto los lagos, ¿no? Tenemos el cratón de Zimbabue, de Tanzania, del Zaire, ¿sí? Bien,
Y acá tenemos una escala gráfica de 300 kilómetros. Bueno, acá tenemos otro detalle del Kilimanjaro, ¿sí? El Rif del Este africano, como hemos dicho, y como vimos en la filmina anterior, está constituido por numerosos cratones que están separados por cinturones orogénicos de edad proterozoica. El sistema de Rif desarrollado en su extremo oriental aprovecha esas zonas de debilidad de los cinturones que van bordeando los cratones, y de esa manera se ve facilitada la fracturación. Hay un punto triple desde la conjunción del triángulo de Afar, voy a volver al anterior, del triángulo de Afar, acá hay un punto triple, ¿sí? Que es el triángulo de Afar, ¿sí? El Mar Rojo y el Golfo de Adén, ¿sí? El Rif se va a continuar hacia el sur con edades progresivamente cada vez más modernas hacia el sur, en esa dirección, y la velocidad de avance es más o menos de 2,5 a 5 centímetros por año. Cerca de la frontera sur de Etiopía es donde el Rif, acá es donde se divide en dos brazos, el brazo del oeste y que se va para el Zaire, y el brazo del este que continúa hacia Tanzania, podemos decir, ¿sí? La rama del este, esta es la rama del este que continúa hacia el sur, termina en una zona de fracturación bastante difusa, como vemos acá. Esta rama del Rif tiene una amplitud de 40 a 80 kilómetros aproximadamente, y es la que tiene, como pueden ver acá, por el mapeo de las rocas del vulcanismo, tiene mucha mayor actividad magmática que la rama del oeste. Y acá, en este sector, lo que tenemos que aclarar es que predominan las composiciones sóricas. Fíjense, porque ustedes después van a hacer una diferenciación entre lo que son las composiciones sóricas de las potásicas, ¿sí? Bueno, en este sector, en el brazo del este, predominan las composiciones sóricas y es un ambiente de alta vulcanicidad, podemos decir, ¿verdad? Por el volumen de roca. Y podríamos decir que la actividad en el Rif comenzó en Etiopía, en el Eoceno, hace aproximadamente 43 millones de años. En Etiopía arranca, pero después en Kenia es posterior, ¿no es cierto? O sea que en Kenia arranca en el Oligoceno, más o menos 33, 30 millones de años aproximadamente, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y acá, sí, acá cuando arranca en Kenia, arranca con importantes volúmenes de basaltos de inundación, o sea que son los basaltos de la serie toleítica, cuando comienza. En cambio, las etapas más tardías de este vulcanismo en esa región de Kenia se caracterizan porque ese vulcanismo basáltico fue gradualmente acompañado de riolitas e nimbritas riolíticas, o sea que ahí ya se torna como una asociación transicional. Y la estructuración del estadio de Siem Reap comenzó en una etapa de semigraben hace 15 millones de años, mientras que el desarrollo del graben tiene aproximadamente 4 millones de años. Bien. Bueno, ahora tendríamos que ver lo que es la rama del oeste. Como veíamos en el mapa anterior, la rama del oeste, esta sería la rama del oeste. Fíjense ustedes que tiene menor desarrollo, que tiene menor productividad magmática, y además acá predominan las composiciones potásicas, ¿sí? Recuerden que acá habíamos dicho que en este sector de la rama del este predominaban las sódicas, entonces acá predominan las potásicas de tipo yoyonítico, ¿sí? Bien, eso cuando hagamos clasificación de rocas lo vamos a tener presente, en qué parte del Rif estamos trabajando. Y
Este sector, fíjense que este brazo se extiende más hacia el sur, ¿sí? Y va bordeando el cratón de Zimbabue. Fíjense la extensión que tiene este brazo, si bien hemos dicho que tiene menor productividad magmática y su actividad comenzó en el Mioceno, hace aproximadamente 14 millones de años, con la emisión de basaltos transicionales que dieron paso posteriormente a basaltos alcalinos, ¿sí? Desde hace aproximadamente 3 millones de años, la actividad de la rama del oeste ha evolucionado hacia términos más alcalinos, más subsaturados y, por supuesto, también más potásicos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que podemos hacer, ¿sí? Si bien la extensión, como podemos ver, de todo lo que es desde el punto de vista de la estructuración del rift, pero la productividad magmática es baja con respecto a la rama del este, podemos decir. Pero composicionalmente son bastante diferentes las dos ramas. Bien, bueno, entonces volvemos a la vista del Kilimanjaro. Después también agregué acá el cráter de Navichotur en Kenia. Fíjense ustedes las lavas, ¿sí? El cráter está cerca del lago Turkana, en proximidades del lago Turkana, y acá tienen un helicóptero para que tengan como referencia, ¿no? Porque pareciera ser que es de pequeñas dimensiones, pero para que tomen idea de la magnitud, he puesto esta filmina con el helicóptero, ¿sí? Bueno, desde el inicio de la actividad volcánica en estos sectores, se va produciendo de una manera episódica hasta la actualidad, hasta nuestros días, y no solo afecta a lo que es la zona de intra-rift propiamente dicha, sino también que algunas etapas emisivas han desbordado los límites del rift, siendo especialmente señaladas las coladas fonolíticas y las dendritas traquíticas en Kenia central, ¿sí? Por ejemplo, como es el caso del Kilimanjaro y del Monte Kenia, que no están dentro de la fractura del rift, sino que están fuera del ámbito de la fractura. Bien, entonces es importante porque tienen coladas fonolíticas, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, esto es el volcán Oloitolengai, ¿sí? Fíjense, acá lo hemos ubicado en la rama del este, en Kenia, ¿sí? Ahí en el límite entre Kenia y Tanzania, está más del lado de Tanzania, ¿sí? Fíjense, esta es una imagen de Google Earth, y el Oloitolengai es un estratovolcán que se encuentra en proximidades del lago Natron de natrium sodio, ¿no? En el norte de Tanzania, es Tanzania. Gran parte del edificio está formado por fonolitas, lavas de fonolitas y nefelinitas, tobas y aglomerados. Pero la erupción de flujos de lavas de natrocarbonatita ha sido la actividad dominante durante el último siglo, es lo que ha tenido ocupados a los petrólogos, ¿sí? Las carbonatitas de Oloitolengai son característicamente de baja viscosidad, son ricas en sodio y potasio y están fuertemente enriquecidas en elementos incompatibles. Oloitolengai representa un laboratorio natural para el estudio de la génesis de las carbonatitas, ya que es el único sistema activo de erupción de carbonatitas en el planeta y por lo tanto presenta una vinculación entre lo que es
un magma carbonático y un magma silicático, o sea, lavas carbonatitas y lavas silicáticas, ¿sí? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que las carbonatitas son rocas pobres en sílice, son subsaturadas, por supuesto, y están compuestas por más del 50% de carbonato primario y se clasifican en función de su mineralogía. Normalmente, el carbonato que tienen suele ser calcita, pero puede también ser anquerita, dolomita o siderita. También hay clinopiroxenos, anfibol con alto contenido de sodio, flogopita y biotita como fases comunes. Normalmente aparecen acá las vemos como coladas, también pueden aparecer como diques, como venillas, ¿sí? Provienen, como vemos, de un manto anómalo rico en carbonatos que se encuentra en condiciones de baja presión y temperatura. En estas condiciones se produce un fenómeno de inmisibilidad magmática que da lugar a dos líquidos. Uno, muy saturado, rico en álcalis, que son las nefelinitas, ¿sí? Y otro rico en carbonatos, que son las carbonatitas. El proceso de inmisibilidad ha quedado, digamos, congelado, se puede ver en las rocas que tienen ocelos, tienen ocelos, las lavas tienen ocelos de carbonatita, que son esas gotitas de la composición extrema, ¿no? Cuando digo rocas saturadas en álcalis, con respecto a sílice, ¿no? Son rocas que tienen muchísimo álcalis, las fonolitas, y obviamente que tienen poca sílice, porque son rocas alcalinas, ¿se entiende? Bien, bueno, entonces este es el ejemplo del Oldoillo Lengay. Esta es una vista del volcán Oldoillo Lengay. Norte de Tanzania. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos un poquito de lo que sería la geoquímica, que es bastante compleja en esta diversidad de rocas. Bueno, nosotros lo que tenemos en este diagrama, lo que podemos llegar a ver, bueno, en general las rocas ultraalcalinas son ricas en álcalis, titanio y fósforo, son ricas en elementos incompatibles de gran radio iónico, como bario, estroncio, rubidio, como hemos visto estos elementos. Tienen espectros de tierras raras más fraccionados. Hay alto contenido de las tierras raras livianas, como podemos ver, ¿sí? Y se supone o se infiere que su génesis está relacionada con una baja tasa de fusión. De ahí es que nos hace suponer esto el hecho de que tengan ese enriquecimiento en las tierras raras livianas y también en la cantidad de elementos incompatibles, ¿sí? Bien, en esta figura 3 acá hemos representado las relaciones isotópicas del neodimio. Acá está mejor representado como epsilon neodimio para entenderlo, para verlo más simplificado. Y acá en abscisas tenemos las relaciones isotópicas del estroncio 86-87. Bueno, aquí se han representado muestras de Afar, de Etiopía Afar, de Kenia, de Tanzania, ¿sí? Esto recuerden que a medida que iba evolucionando el RIF, estas son las primeras, ¿sí? Y las de Tanzania y de Virunga son últimas, ¿no? O sea, más jóvenes me refiero, y las X representan cenolitos de esas lavas. Bien, entonces aquí estaríamos viendo esas relaciones isotópicas y podríamos decir que la mayoría de los datos se ajustan bien a lo que es el arreglo del manto. Tenemos que los basaltos transicional de inundación y alcalinos desde Afar hasta Kenia están
más enriquecido que los MOR, que los basaltos de las dorsales oceánicas, ¿no es cierto? Y que tienen unas características más próximas, más cercanas a lo que son los basaltos de islas oceánicas. Y que esto es consistente con un ambiente de intraplaca, pero bueno, en las etapas iniciales del rift, ¿no es cierto? Los valores isotópicos del estroncio 87, 86 en las series ultra alcalinas están generalmente en los valores de 0,703 a 0,707. Bien, pero también se han dado casos que han tenido valores de 0,711, bastante altos. También vemos que hay magmas altamente potásicos y xenolitos del manto a lo largo del rift, que los xenolitos del manto, que son los X, ¿no? Xenolitos, estos también tienen valores altos, los xenolitos, que llegan hasta 0,713 en algunos casos y que no necesariamente tienen que ver con componentes de la corteza. Y fíjense acá, como algo excepcional, que el epsilon neodimio va de -4 a 4 y no se los está vinculando con contaminación cortical. Es una característica de este ambiente de rift. Bueno, acá en esta figura lo que nosotros estamos viendo es un modelo, es una sección isotópica, es una sección transversal hipotética que muestra un modelo propuesto para el progresivo desarrollo del sistema de rift de África Oriental. Los esquemas que les mostré al principio son muy gráficos, muy básicos para hacer una diferenciación de lo que es un rift pasivo y un rift activo. En cambio, acá este sería un modelo propuesto por los estudiosos como Kapunzu y Moore, que estudian estas características del rift del este africano. Bueno, ellos postulan que la litósfera alberga un espacio para que los diapiros ascendentes están vinculados a despegues invertidos, que son fallas de empuje de desprendimiento de la corteza. Entonces, en esta etapa, es la etapa previa a la ruptura, fíjense que no se ha fracturado, entonces acá un diapiro del manto astenoférico se eleva, puede ser con fuerza o pasivamente, es indistinto. Se va elevando en lo que es la litósfera, esto es el manto litosférico subcontinental. ¿Sí? M es metamorfizado, significa. ¿Sí? Entonces, acá hay una fusión por descompresión. Las rayas, el rayado, indica que son áreas sometidas a fusión parcial. ¿Sí? Y va produciendo fundidos alcalinos en forma variable. Hay alguna fusión parcial del manto sublitosférico continental metasomatizado, también puede haber esa fusión. Y esto es, ese despegue basal invertido es lo que va a proporcionar espacio para que el diapiro pueda instalarse, pueda ir ascendiendo. En el estadio B ya hay una etapa de fracturación, de ruptura, comienza a desarrollarse el rifting continental, ya hay erupción de magmas alcalinos que se ven en oscuro, ¿sí? Y que provienen de una fuente astenoférica profunda, vienen de estos sectores, fíjense. Hay un ascenso de la astenósfera, está ascendiendo la astenósfera a alta temperatura y va de alguna manera generando una anatexis cortical también. Y los valles del rift van acumulando material volcánico y volcaniclástico. El último estadio es el estadio de Afar, en el que el ascenso astenoférico alcanza ya, fíjense, esta es la corteza, y ya ha alcanzado y ha superado casi los niveles de la corteza.
Esto es de transición al desarrollo ya de lo que sería corteza oceánica. Hay un despegue basal invertido sucesivamente cada vez más alto de estas fracturas que decíamos, ¿sí? Y que va de alguna manera generando ese espacio para que se vaya acomodando el diapiro que va ascendiendo. Bueno, esto sería ese modelo que proponen para ver el desarrollo del rift del este de África. Bien. Bueno, acá, como les decía, he puesto la tabla de nomenclatura de rocas alcalinas, de rocas ígneas alcalinas, donde tenemos ancaramitas, basaltos alcalinos, hawaitas, mujeritas, benmoreitas, traquitas, que no se discuten aquí, dice. Bueno, que son las basanitas, las tefritas, leucititas, nefelinitas, urtitas, melilita, yoyonita, fonolita, comendita, panteyerita, lamproita, lamprófiros, kimberlitas, el grupo de kimberlitas 1, el grupo de kimberlitas 2 y carbonatita. Esto lo tomé de Wilson, que es un libro de texto que tienen ustedes, que ha facilitado la cátedra, ¿sí? Bien, cualquier duda lo pueden rescatar ahí. Igualmente, les reitero, para hacer la clasificación y llegar a estas rocas, tenemos el póster y toda la rutina de clasificación que dio el doctor Aragón en clasificación química. Bueno. Les agregué acá la estructura Richat de Sahara, de Mauritania. Tiene 40 kilómetros de diámetro y que está incluyendo una secuencia proterozoica tardía al ordovícico, y que la erosión ha revelado este cuerpo, que son anillos anidados, que es una estructura, es un complejo alcalino, y que tiene también diques anulares de basalto, tiene intrusiones de kimberlitas y rocas volcánicas alcalinas. Y esta estructura circular de Richat es la expresión superficial de un complejo alcalino anular del Cretácico. Es una forma de presentarse estas rocas, es constituyendo complejos alcalinos anulares. Se habla de complejos, ¿por qué? Porque tienen rocas plutónicas y rocas volcánicas. Es una asociación. Son plutones regulares, con los ejes ancho y largo aproximadamente simétricos. Recordemos que son de ambientes anorogénicos, pero que están vinculados con diques anulares, diques radiales y capas cónicas. Entonces, por eso hay rocas plutónicas, volcánicas y subvolcánicas. Entonces constituyen estos complejos alcalinos anulares. Hay en varias partes. Hay en Brasil, en Paraguay, en Argentina, tenemos complejos anulares, ¿sí? Los de Argentina están en Chubut. Bien, por supuesto que no tienen las magnitudes de la estructura de Richat, ¿no es cierto? Pero les aclaro que hay. Bueno, los rifts pasivos tienen gran vector extensional, que están marcando la ruptura. Los rifts activos, recuérdense que se los vinculamos con una pluma térmica, donde hay un adelgazamiento cortical, un estiramiento y una fracturación. Y en general, estos dos estilos están combinados, ¿sí? Pero lo importante es que los rifts activos continentales están asociados a plumas térmicas. También nosotros hablamos de un rift de baja vulcanicidad. Podemos decir que tienen un pequeño volumen magmático asociado, y eso lo dijimos cuando nos referíamos, comparando la rama del oeste, del rift del oeste africano, con la del este, ¿no? Entonces decíamos que la del oeste tiene baja vulcanicidad. Un rift de alta vulcanicidad, un sector del rift, ¿sí? Porque fíjense que nosotros decimos el rift del este africano y lo van describiendo por tramos, ¿sí? Dicen el rift de Kenia,
por ejemplo? Bueno, podríamos decir en términos amplios que el rift de alta vulcanicidad es el del este africano, ¿no? Porque tienen un gran volumen magmático asociado. Entonces, cuando nosotros tenemos esos volúmenes tremendos de basaltos, de inundación, de basaltos toleíticos, estaremos diciendo que hay un alto grado de fusión parcial, ¿no es cierto? Y cuando disminuye y tenemos volúmenes de magmas alcalinos, habrá bajado el grado de fusión parcial. Bien, bueno, ambos rifts tendrán series alcalinas. El rift de baja vulcanicidad seguramente va a tener mayor alcalinidad que el rift de alta vulcanicidad. Incluso en el rift de alta vulcanicidad podría no haber series alcalinas, ¿sí? Podría haber series transicionales. Por ejemplo, podría no haber, no es que no hay, podría presentarse esa posibilidad. Bueno, también puede haber rift abortados en uniones triples, ¿no es cierto? Que en el futuro darían una cuenca oceánica. Si un rift procesa con el tiempo, tenemos 3 continentes nuevos, ¿no es cierto? Si una rama del rift falla y no progresa, nos quedan 2 continentes con una rama abortada en el continente. Y esa rama abortada es una cuenca sedimentaria marina y depende de las condiciones climáticas, de la latitud, de que haya evaporitas, sulfuros, cloruros y potasio. Es lo que se conoce como un aulacógeno. Es una estructura de tipo rift que entra al continente pero no lo atraviesa, no lo pasa, no lo separa. Y acá puede haber series alcalinas, toleíticas, sobresaturadas en sílice, peralcalinas, granitoides peralcalinos puede haber acá. Y esos granitoides, que los vamos a ver también en la clase de granitoides, son hipersolvus. El feldespato es pertítico, tiene piroxenos sódicos, egirina, a veces tiene fayalita, asociada a fases pobres en sílice, como pueden ser cienitoides. Las cienitas, recuerdan que son rocas que están desprovistas de sílice o tienen muy poquita sílice. También pueden tener feldespatoides, ¿sí? Estos granitoides son ricos en tierras raras y también en elementos de Lille, como rubidio y estroncio. Los cuerpos plutónicos de intraplaca son las raíces de los grandes aparatos volcánicos, por eso es que decimos que los vemos cuando la erosión ha avanzado y ha puesto al descubierto las raíces de esos aparatos volcánicos. Estos batolitos asociados a rift son plutones circulares, no son orogénicos y están acompañados, como decíamos hoy, de diques anulares, radiales, capas cónicas, y aparecen rocas intermedias, subvolcánicas, hasta las vulcanitas. Entonces, dijimos que son complejos plutónicos volcánicos. Nosotros hablamos de complejos alcalinos anulares y ahí ya tenemos que definir todo esto. Y hemos dicho que no forman grandes cuerpos, reiteramos que lo típico de estos complejos es la asociación que se produce entre rocas ácidas y básicas. Bien. Bueno, acá les he puesto un modelo, que estos son unas sienitas de Botsuana, para que ustedes vean cómo es la morfología, esta forma ovoide de huevos que tienen los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos de sienitas. Acá están mapeados, fíjense que están fracturados, ¿sí? Pero traté de que se vieran no se distinguen muy bien, pero acá están cortados estos, son diques que tiene. El rosado es el cuerpo plutónico, o sea, la sienita, ¿sí? Y después tenemos diabasas y tenemos este sistema de diques que acá solamente se ven diques anulares, pero no observamos diques radiales en este ejemplo. Bueno, esto es como se ve en una imagen satelital spot. Bien, bueno, creo que eso es todo por hoy.
Con esto culminaríamos con lo que es el vulcanismo alcalino de Riff Continental. Bueno, los saludo, nos vemos la próxima.